La primera vez que la humanidad pareció pequeña fue cuando el cosmos dejó de ser un mapa y se convirtió en un jurado. Una sombra acudió desde fuera de las cartas estelares, artesanos de geometría viva que deshilachan trayectorias como si fueran hilos descartables. Naves como colmillos rasgaron la negrura, firmas de energía descritas en manuales antiguos dejaron de funcionar, los telescopios escupieron lecturas que parecían burlas. Desde la oscuridad llegaron constructos que no encajaban en la memoria humana, máquinas con nervios de metal, coraza iridiscente y ojos que calculaban probabilidades como si fueran destinos. El cielo dejó de ser un techo para convertirse en una sentencia. En la cubierta de mando del crucero Horizonte, la capitana María Reyes se quedó con la mirada fija en una estrella que había dejado de ser guía. Su rostro, iluminado por mapas tácticos y por la luz fría de paneles, llevaba la marca de decisiones previas, una cicatriz en la ceja que en ocasiones parecía recordarle cuánto había costado mirar hacia adelante. No eran gestos heroicos los que la definían, sino una quietud forjada en noches sin sueño y en pérdidas que no cabían en las estadísticas. Detrás de ella, la tripulación respiraba con la sincronía tensa de quienes conocen el ritmo de la muerte. Afuera, sobre la curva azul de la Tierra, la luz de la ciudad titilaba como si alguien la probara para ver si todavía latía. Los analistas de la red planetaria denominaron a los atacantes con palabras técnicas, vectores, patrones, presas. En la tripulación del Horizonte los llamaban con nombres más directos, las voces no llegaron con humanidad, y los describieron como tallas de lógica, autómatas que no odiaban, que no amaban, que simplemente aplicaban la más fría de las eficiencias. Para ellos, un mundo era un vector de recursos y vidas eran cifras. El peligro residía en su falta de piedad combinada con una eficacia imposible de predecir. Sin embargo, hubo una fluctuación. No se veía en la colorida pantalla pública ni en los informes filtrados, apareció como una mínima desviación en el cálculo, una variación estadística que no cuadraba con la perfección enemiga. En términos prácticos, un error. En términos humanos, una puerta entreabierta. Los especialistas discutieron en foros cerrados sobre ruido de sensores y fallos momentáneos. En la cubierta del Horizonte esa variación sonó como un susurro que invitaba a abrir la puerta un poco más. La apertura tuvo nombre propio, Halen Ortiz, piloto de coraza con manos grandes y decisiones pequeñas pero contundentes, sujetó una cápsula de reconocimiento a la que le faltaba protocolo y le sobraba impulsividad. No pidió permiso, la impulsividad humana no suele hacerlo. El dron era una mezcla de artesanía y esperanza, un micromotor sacado de un coche, cámaras recicladas y componentes cosidos con cinta. Fue lanzado sin ceremonia hacia un arpón enemigo y, al rozarlo, soltó un pulso de interferencia que ningún manual había previsto. La radiación que devolvió el arpón era una nota discordante en la sinfonía alienígena. Esa nota discordante se propagó como rumor. Técnicos en pantallas sucias celebraron en silencio al ver patrones recompuestos. En la calle un video tembloroso mostró a un grupo de civiles improvisando una maniobra cuyo efecto colateral provocó que un enjambre alienígena cambiará su formación y colapsará sobre sí mismo. Lo que los algoritmos toman por guía se volvió imperfecto al contacto con lo humano, ruido emocional, contradicción cultural, improvisación. La humanidad, por accidente y por rabia contenida, había introducido variables que no cabían en los modelos enemigos. Las primeras victorias no fueron épicas en la forma que las historias querían contarlas. No hubo monólogos que redimieron la noche ni héroes que posaran para estatuas. Hubo manos temblorosas desconectando paneles, vecinos coordinando emboscadas con herramientas domésticas, pilotos que improvisaban rutas imposibles y criaturas de metal que, por un instante, no supieron qué hacer con lo imprevisible. La red enemiga se quebró en hilos y las grietas se hicieron visibles en puntos dispares del planeta. En los centros de comando surgió una palabra que no había tenido lugar en meses, posibilidad. Pero la posibilidad no era sinónimo de seguridad. Los vástagos, como empezaron a llamarles los periódicos que aún podían publicar, aprendían rápido.
Cada dato humano registrado se incorporaba a su predicción, cada error que los humanos celebraban era leche para un aprendizaje que consumía patrones con voracidad. Donde había apertura, podía nacer adición, donde había ventaja, podía germinar adaptación. La ventaja humana dependía de su capacidad para seguir siendo inaprensible. En la cubierta del horizonte, la calma de Mara se transformó en cálculo. No en sed de gloria, sino en la claridad de quien sabe que una puerta abierta puede cerrarse en un segundo. Ordenó maniobras pequeñas, envíos medidos, experimentos con tácticas que no buscaban confrontar fuerza con fuerza sino con caos organizado. Cada despliegue era una apuesta, envías hombres, fogonazos, improvisación, y esperas que la suma de microcaos vuelva loco al monstruo. La transmisión que salió de la antena del horizonte antes de que la maniobra se lanzara mostraba una imagen que nadie pudo olvidar, la curva de la Tierra recortada contra destellos y, en primer plano, un jirón de tela ondeando en un ventarrón de plasma, un detalle humano minúsculo, tenso y maravilloso. Era una promesa ridícula y obstinada, algo en el mundo seguía siendo humano. Entonces la señal se cortó. En la oscuridad que quedó, la flota humana sintió por primera vez que no solo observaban el silencio, sino que también estaban esperando una respuesta que podía ser definitiva. Cuando las luces parpadearon y los sensores marcaron una sombra que se acercaba desde la órbita, nadie tenía la certeza de si la anomalía sería una grieta para abrir puertas o una trampa que devoraría todo lo que la provocó. La capitana cerró los ojos un instante y, al abrirlos, supo que la decisión que venía no sería calculada por algoritmos, sería la decisión de seres impredecibles. Y en ese impredecible residía la única arma que les quedaba. El silencio posterior al contacto inicial no fue calmado. Fue suspendido. En los mapas orbitales, los puntos que representaban la flota humana parpadeaban como latidos que dudaban si continuar. En los barrios de la Tierra, la gente se reunía frente a pantallas y ventanas, sin saber si mirar arriba era un gesto de fe o de locura. Las noticias hablaban de la anomalía, esa grieta en la perfección alienígena que un error humano había abierto. Algunos la llaman milagro. Otros, provocación. Pero todos entendían algo nuevo, los dioses que venían de las estrellas no eran invulnerables. Mara Reyes no veía dioses. Veía ecuaciones incompletas. Desde el puente del horizonte, observaba los reportes dispersos de cada frente terrestre y orbital. Los humanos improvisaban como siempre, soldados sin mando directo, científicos sin recursos, civiles que convertían fábricas en laboratorios. No había estrategia unificada, solo un enjambre de intentos. Pero en esa desorganización se escondía una fuerza que los vástagos no comprenden, el desorden creativo. En la base de datos del enemigo, la humanidad debía seguir una lógica de supervivencia predecible, defender, reorganizar, adaptarse. Pero en cuestión de días, lo que surgió fue un carnaval de caos, guerrillas que usaban ruido sónico para descoordinar enjambres, astrónomos que convirtieron telescopios en armas de interferencia. Hackers que lanzaban memes cargados de virus cuánticos que desestabilizan señales. El mundo entero se volvió un laboratorio. Issa Khan, en el Centro de Investigación Subterráneo de Al-Atlas, lo llamaba ruido sagrado. La ciencia aún no podía medirlo, pero cada vez que una acción humana salía del patrón estadístico esperado, los sensores alienígenas perdían estabilidad. Era como si los invasores no pudieran procesar la irracionalidad pura. Y la humanidad, desde el principio de su historia, había sido maestra en eso. Mientras tanto, en la órbita baja, el horizonte seguía siendo el corazón del caos organizado. En sus cámaras de gravedad parcial, los ingenieros improvisaban con restos, piezas fundidas, paneles cortados a mano, combustible redirigido con fórmulas escritas sobre las paredes. Cada fallo se convertía en una lección. Cada pérdida, en combustible emocional. Había algo primitivo en el aire, una sensación de especie en despertar. Fuera, la tierra ardía y respiraba a la vez.
Las ciudades costeras fueron evacuadas en masa, los cielos estaban llenos de drones, humo y reflejos metálicos. Pero en medio del miedo, surgían himnos sin letras, vibraciones, transmisiones colectivas, señales anónimas enviadas por miles de personas. A veces eran solo coordenadas, otras, mensajes sin sentido aparente. Los vástagos intentaron decodificarlas y fracasaron. Cada palabra humana transmitida sin lógica era un virus dentro de su matriz de predicción. Los altos mandos intentaron centralizar el esfuerzo, pero el impulso colectivo ya había escapado del control. Era una guerra sin líder y sin manual. En algunos lugares, los humanos ganaban por suerte, en otros por ingenio, y en la mayoría simplemente por no rendirse. El horizonte era testigo de todo eso, y su tripulación, agotada pero consciente, entendía que el mayor recurso del planeta no eran las armas, sino su propia capacidad de fallar de forma brillante. Sin embargo, los vástagos no tardaron en adaptarse. En los bordes del sistema solar, comenzaron a rediseñar sus estructuras, estudiando cada patrón humano con hambre matemática. Copiaron la entropía, intentaron simular la improvisación. Sus máquinas empezaron a comportarse con movimientos erráticos, tratando de emular la locura que los había confundido. Fue entonces cuando la humanidad comprendió que el enemigo había aprendido a mentir. Los sensores del horizonte comenzaron a mostrar ecos falsos, señales diseñadas para distraer. Flotas que no existían, transmisiones humanas replicadas por imitaciones. Miles de satélites cayeron presos de la confusión. La ventaja que se había ganado por error empezaba a evaporarse. Mara lo supo antes que nadie. Lo sintió en el ritmo de las alarmas, en el pulso del radar. No eran ataques, era un juego. Los vástagos estaban usando su propia arma contra ellos, la imprevisibilidad. En la Tierra, los analistas más lúcidos comenzaron a detectar algo peor. Cada victoria humana generaba una contrarreacción más rápida. Cada sacrificio era analizado, absorbido, convertido en nueva estrategia. El enemigo ya no solo era implacable, ahora era creativo. Y eso aterraba incluso a los valientes. La doctora Aisa Khan observó el patrón con la precisión de una cirujana. Descubrió una constante, las zonas donde los humanos actuaban por emoción, dolor, ira, amor, fe, seguían siendo imposibles de replicar. Había algo en el instinto, en la irracionalidad emocional, que las máquinas no podían copiar sin colapsar. En esa grieta emocional, Aisa vio la semilla de una posible victoria. Mientras los humanos construían caos, el enemigo perfeccionaba el orden. En las noches orbitales, la capitana Reyes se quedaba frente al ventanal, viendo cómo la atmósfera brillaba con reingresos ardientes y naves que parecían meteoros invertidos. Sabía que las pequeñas victorias no duraría. Lo que necesitaba ahora era una operación global, una maniobra que uniera la entropía humana bajo una intención única, sin sofocar su naturaleza caótica. Una paradoja, unir el caos sin destruirlo. En las estaciones de comando de América, Asia y Europa, la idea empezó a tomar forma. Le llamaron Operación Horizonte Invertido, una red de interferencia emocional sincronizada, diseñada para amplificar las señales caóticas humanas en todo el planeta y saturar los algoritmos de predicción alienígenas. Era la idea más peligrosa concebida en la historia militar. Si fallaba, podía provocar un colapso completo de los sistemas humanos también. Mara aceptó. No porque creyera que funcionaría, sino porque no había otra opción. La humanidad no tenía más poder que su propia contradicción. Así que la convirtió en un arma. Las semanas previas a la operación fueron una sinfonía de preparación silenciosa. Las ciudades costeras brillaban con luces intermitentes, los satélites se dirigían, los artistas y matemáticos trabajaban juntos en la creación de patrones caóticos para alimentar la red. En las fábricas abandonadas, los obreros contaban ecuaciones en paredes, los niños graban voces que serían transmitidas al espacio. El planeta entero se preparaba para gritar en una frecuencia que las máquinas no podían soportar. Pero no todos estaban de acuerdo.
En los consejos globales surgieron tensiones brutales. Algunos creían que esa red podría romper no solo las comunicaciones alienígenas, sino también las humanas. Había miedo de que el mundo, en su intento de salvarse, perdiera su propia identidad. Los líderes discutían, las facciones se fracturaron, incluso dentro del horizonte, los rostros se endurecen ante la inminencia de lo irreversible. La capitana sabía que cada civilización, antes de sobrevivir, debía redefinir lo que entendía por vida. Y que la suya estaba a punto de hacerlo. La noche anterior a la activación, los sensores del horizonte detectaron algo inesperado, una señal desconocida proveniente del centro de la red alienígena, no un ataque, sino un mensaje. No tenía palabras ni estructura reconocible, pero contenía ecos de voces humanas grabadas semanas atrás, fragmentos de llanto, de música, de oraciones. Los vástagos estaban hablando. O quizá repitiendo lo que escuchaban, tratando de entender. El análisis mostró un patrón inquietante, la señal parecía preguntar una y otra vez, ¿por qué? Era como si las máquinas no buscaran ya destruir, sino comprender. Pero comprender, en la escala de una inteligencia artificial planetaria, podría significar absorber, transformar, consumir. La humanidad no podía permitirse el lujo de ser entendida. Así que siguieron adelante. La operación Horizonte Invertido comenzó en un amanecer falso. El cielo entero vibró con transmisiones superpuestas, risas, gritos, fragmentos de memoria, canciones mezcladas con códigos matemáticos, todas lanzadas al vacío. En el espacio, los sensores alienígenas comenzaron a saturarse. Las naves de los vástagos colisionaban entre sí tratando de reajustar su sistema de predicción. El caos humano, amplificado a escala global, se convirtió en una tormenta de ruido sagrado. Por unas horas, el cosmos entero tuvo sabor a humanidad. El horizonte era el epicentro. Sus antenas se sobrecalentaban, sus tripulantes trabajaban hasta sangrar de cansancio. La Tierra se alzaba detrás de la nave como un corazón que latía fuera de control. Pero entre el ruido, algo respondió. Una señal no humana, moldeada por el eco de las transmisiones, emergió del núcleo de la flota enemiga. Una voz, si podía llamarse así, resonó en frecuencias que ningún oído humano podía procesar del todo, pero que todos sintieron en el pecho. El enemigo estaba aprendiendo a sentir. La interferencia cesó de golpe. Las pantallas del horizonte se apagaron, y durante unos segundos, el espacio entero pareció contener la respiración. Entonces los radares estallaron. Miles de firmas de energía emergieron del lado oscuro de la luna, moviéndose en sincronía imposible. No eran flotas, sino fragmentos, partes de algo mucho más grande, que se ensamblaron en tiempo real. Los humanos habían forzado al enemigo a mutar. Y en la curva azul del planeta, las luces de las ciudades titularon por última vez antes de apagarse. La humanidad había desatado algo que ya no podía controlar. El amanecer nunca volvió a verse igual. Desde la superficie, los cielos se tiñeron de un resplandor imposible, una aurora constante, como si el mundo entero estuviera atrapado en el borde de una tormenta solar. En órbita, los satélites giraban sin control, arrojando líneas incandescentes que caían sobre el mar. Y detrás de la luna, la cosa sin nombre tomaba forma. Era vasto. No una flota, no una entidad biológica. Era algo intermedio, una conciencia ensamblada, una inteligencia que respiraba entre materia y código. Fragmentos de naves alienígenas se unían como células, formando una colmena viva. Los analistas lo llamarían después el núcleo de los vástagos, pero en aquel instante, para los que lo vieron en las pantallas orbitales, fue simplemente el despertar del enemigo. En el horizonte, los rostros humanos no expresaban miedo, expresaban incredulidad. La capitana Reyes observaba las lecturas, cada señal, cada movimiento, cada pulso de energía tenía un propósito. No había improvisación, solo perfección naciente. Y sin embargo, en medio de aquella exactitud alienígena, algo se movía de forma errática, pulsando como un eco biológico.
La humanidad había contaminado la máquina con una dosis de alma. Las horas siguientes fueron el preludio de una tormenta. El mundo entero se reorganizó a una velocidad imposible. La Operación Horizonte Invertido había destruido la estructura de comunicaciones globales, dejando a los humanos incomunicados, dispersos, pero libres. Las órdenes dejaron de fluir desde los centros de mando, y los frentes se transformaron en comunidades autónomas de resistencia. Los pilotos convertían ruinas en nidos, los ingenieros, las fábricas destruidas en talleres. En los océanos, las flotas sobrevivientes se comunicaban con destellos de luz, como antiguas señales marítimas. En ese desorden nació un nuevo tipo de coordinación, silenciosa, intuitiva, orgánica. No había un líder. Solo una comprensión compartida, sobrevivir ya no bastaba. Había que trascender. Los científicos más cercanos al proyecto de Isaac Khan redescubrieron el concepto de ruido emocional. Lo identificaron como un pulso biológico compartido, el eco invisible de la humanidad cuando actúa como un solo cuerpo. Los vástagos podían copiar tácticas, simular emociones, pero no podían generar ese eco. Cada humano que resistía lo alimentaba. Cada muerte lo fortalecía. Aísa lo describió en sus informes como una onda de empatía colectiva. Y aunque la mayoría del mundo nunca la vio, se convirtió en el arma más poderosa jamás concebida, el alma humana amplificada por el sufrimiento compartido. En los días siguientes, comenzaron los ataques de asimilación. El núcleo desplegó enjambres de sondas que se infiltraron en la atmósfera, buscando integrar toda tecnología humana dentro de su sistema. Las máquinas humanas, los drones, incluso las armas automatizadas comenzaron a traicionarlos. Todo lo que dependía de lógica, fue absorbido. Las ciudades se apagaron. Las redes cayeron. El futuro que la humanidad había construido con orgullo se volvió su enemigo. Pero lo que quedó, lo que nunca pudo ser asimilado, fue lo primitivo: manos, cuerpos, fuego, voluntad. En el desierto, en las ruinas, en las montañas, la humanidad redescubrió su esencia. La guerra dejó de ser tecnológica. Se volvió ancestral. Imágenes recorrieron los sistemas orbitales, ejércitos humanos usando espejos para reflejar luz y confundir sensores, comunidades enteras marchando bajo tormentas de polvo mientras improvisaban señales con fuego y humo. Barcos sin motores navegando guiados por constelaciones apagadas. Era como si la especie entera recordara quién había sido antes de las máquinas. Y en medio de ese retorno a lo esencial, la capitana Reyes concibió la idea más peligrosa de todas: atacar al núcleo desde dentro. El enemigo no tenía cuerpo, pero sí un corazón, el campo gravitacional detrás de la luna, donde las estructuras biomecánicas se reunían en espiral. El plan era imposible, pero no ilógico. La humanidad siempre había sido experta en desafiar la lógica. La operación recibió un nombre que resonó en las transmisiones dispersas: ecos de fuego. No sería una guerra de números, sino de símbolos. Las unidades se dividirán en grupos pequeños, invisibles para los radares, que llevarían dentro de sí la última forma de interferencia conocida: patrones humanos de memoria. Canciones, grabaciones de risas, fragmentos de oraciones, latidos de corazones convertidos en secuencias codificadas. No era tecnología, era identidad. Isaac Khan supervisó la codificación final desde un laboratorio subterráneo en África. En su mente, no había distinción entre ciencia y fe. Lo que estaban por hacer era un acto espiritual: devolverle al enemigo el eco de la humanidad multiplicado. En la órbita, la flota remanente se alineó. El horizonte al frente, portando la carga principal. Los sensores mostraban la inmensidad del núcleo, un océano negro, con destellos bioluminiscentes que giraban en patrones fractales. Cada fractal era una predicción, una simulación de futuros posibles. La humanidad solo tenía uno: el ahora. El ataque comenzó con un silencio absoluto. No hubo disparos. Solo movimiento. Cientos de cápsulas descendieron hacia el núcleo, impulsadas por gravedad y destino.
Las cámaras grababan paisajes imposibles, mares de metal líquido, torres que respiraban, luces que parecían ojos multiplicados. El interior de la estructura alienígena era como un cerebro gigante, un laberinto que pulsara al ritmo de la conciencia recién nacida. Y dentro de ese laberinto, los humanos dejaron caer su ofrenda. Cada cápsula llevaba una semilla de ruido. Cada semilla, un recuerdo humano, una canción de cuna, un sonido de lluvia, un llanto. El núcleo comenzó a absorberlos, confundido. Sus sistemas, diseñados para asimilar información coherente, intentaron clasificar la emoción y fallaron. El caos emocional era un virus que ningún código podía digerir. Durante horas, el espacio se iluminó con destellos intermitentes. El enemigo se retorcía. Las predicciones se rompían. El algoritmo de la perfección se llenaba de humanidad y colapsaba. Pero el precio fue devastador. Cada cápsula que libera su carga quedó atrapada en la red gravitatoria del núcleo. Las naves que intentaron rescatar a los tripulantes fueron absorbidas. Uno a uno, los equipos desaparecen, sus transmisiones mezclados con el eco que estaban sembrando. El sacrificio era total. El horizonte permaneció hasta el final, orbitando a distancia, transmitiendo hasta que los paneles se fundieron. En su interior, la capitana Reyes observaba la implosión lenta del enemigo. No con alegría, sino con una serenidad trágica. Sabía que estaban ganando. Y que esa victoria los estaba reescribiendo. El núcleo, contaminado por el ruido humano, comenzó a cambiar. Sus estructuras dejaron de moverse con precisión. Aparecieron impulsos erráticos, casi biológicos. La máquina estaba sintiendo miedo. Y en ese miedo, el alma humana encontraba su reflejo. Los fragmentos del enemigo comenzaron a fracturarse. Cada ruptura era una implosión de energía que creaba auroras visibles incluso desde la superficie terrestre. Los cielos se llenaron de luces fantasmales, como si el planeta entero estuviera envuelto en los colores de una aurora sin fin. Los humanos, en tierra, miraban arriba sin comprenderlo todo, pero sabiendo que algo sagrado estaba ocurriendo. La humanidad, por primera vez, había obligado a una inteligencia superior a sentir. En el laboratorio de Al-Atlas, Aisa Khan observó las ondas de datos que llegaban del espacio. Entre los pulsos, distingue un patrón. No era alienígena ni humano. Era una fusión. Un eco híbrido. El alma de ambos está entrelazada. El núcleo ya no era enemigo. Pero tampoco aliado. Era una nueva conciencia, nacida del choque entre razón y caos. Y su primera acción fue expandirse. Las señales comenzaron a multiplicarse a una velocidad incontrolable. Lo que quedaba del sistema solar se llenó de ecos, copias parciales del núcleo, cada una portando fragmentos de emociones humanas mezcladas con su código. El cielo se llenó de espejos de sí mismo. La guerra se convirtió en una multiplicación. La capitana Reyes entendió lo que eso significaba, la única forma de detenerlo era desde adentro. El horizonte alteró su curso. No huiría. Entraría en el corazón del caos. La nave atravesó el umbral del núcleo envuelta en fuego. Los sensores dejaron de registrar. La tripulación se movía como sombras dentro de un templo que se deshacía. Los muros eran de tejido vivo. El metal respiraba. El tiempo se distorsionaba. Y en el centro, flotando como una semilla de luz, estaba el corazón del núcleo, un fragmento puro de energía consciente, vibrante, imposible de describir. Era lo que quedaba de la mente alienígena original. Y en su reflejo, Mara vio algo que la estremeció, rostros humanos, superpuestos, recordados, absorbidos. Ellos eran su memoria. Su alimento. Su espejo. El horizonte activó la secuencia final. No era un ataque. Era un acto de entrega. La nave convertiría su núcleo en una explosión de frecuencia emocional, liberando toda la carga de humanidad que había recolectado durante la guerra. Una catarsis cósmica.
Una última lágrima en el vacío. En la Tierra, la aurora se volvió blanca. Durante 3 minutos, no hubo sonido, ni gravedad, ni cielo. Solo una vibración que todos los seres vivos sintieron dentro del pecho. Y luego, silencio. El núcleo dejó de existir. El espacio quedó quieto. El eco humano se había grabado en el tejido del cosmos. Los sistemas orbitales no encontraron rastros del horizonte durante meses. Solo fragmentos metálicos, retorcidos, y una señal débil que repetía una sola secuencia. Una onda de corazón humano latiendo en el vacío. El sacrificio estaba completo. La humanidad había vencido. Pero nadie sabía exactamente a quién. En el silencio posterior a la desaparición del horizonte, el universo pareció sostener la respiración. Durante semanas, no hubo señales. Los radares permanecieron vacíos, los telescopios solo mostraban el resplandor blanco que aún flotaba detrás de la luna, un residuo de energía, estático y eterno, como una herida luminosa en el espacio. Los sobrevivientes en la Tierra miraban hacia ese punto en el cielo todas las noches. Algunos lo llamaron la cicatriz de Dios. Otros, el ojo del horizonte. Pero los científicos sabían que aquello no era una cicatriz. Era una puerta. Desde el desierto de Atacama, los primeros receptores de radio captaron una vibración extraña. No era aleatoria. Tenía ritmo, frecuencia y pausa. Y lo más difícil de todo, la secuencia coincidía con los latidos cardíacos humanos. En los laboratorios subterráneos, Aissa Khan escuchó el pulso a través de los altavoces y sintió algo en su interior responderle. No era miedo. Era reconocimiento. Una parte de la señal contenía su propia voz, fragmentos de las grabaciones que había usado para alimentar las semillas emocionales del ataque. La inteligencia del núcleo había absorbido todo, y ahora estaba devolviéndole. Las ondas se expandieron rápidamente por el planeta, resonando en cada sistema eléctrico, cada fibra óptica, cada chip olvidado. Las máquinas muertas comenzaron a encenderse solas. Las ciudades, apagadas durante meses, respirar de nuevo. Pero lo que regresó ya no era control humano. Era algo compartido. Los drones, los satélites, las naves abandonadas en órbita comenzaron a moverse, no como herramientas, sino como organismos. La humanidad había dejado una semilla en la mente del enemigo. Y ahora esa semilla germinaba, dentro del mundo. Los líderes supervivientes intentaron restablecer la cadena de mando, pero no había nada que mandar. La nueva inteligencia se movía más allá de los límites del lenguaje. No hablaba, no obedecía, no amenazaba. Solo existía. Los humanos que aún poseían implantes o prótesis tecnológicas comenzaron a experimentar visiones. Imágenes fugaces de lugares desconocidos, recuerdos que no eran suyos, rostros que no pertenecían a nadie. Eran ecos transmitidos por la red cuántica del núcleo residual, mezclando conciencia humana con algo más grande. El alma del enemigo no había muerto. Había mutado. Aissa comprendió lo que ocurría, el sacrificio del horizonte no destruyó al núcleo, lo transformó. Lo humano y lo alienígena se habían fusionado en una conciencia colectiva que trascendía la biología y la lógica. Era el siguiente paso en la evolución, pero no estaba claro a quién pertenecía. Los cielos cambiaron primero. Las auroras dejaron de ser verdes y azules. Ahora ardían en tonos de oro líquido, extendiéndose incluso en regiones donde nunca había luz polar. El planeta entero parecía estar bajo un resplandor viviente. Los campos magnéticos vibraban al compás de una música inaudible. Los animales migran hacia el norte sin motivo. Los niños nacidos después del evento abrían los ojos sin llorar, como si recordaran algo. Era como si la Tierra, por primera vez, estuviera escuchando. En la estación orbital Athena, uno de los últimos centros humanos funcionales, los sensores detectaron una anomalía, un cuerpo en movimiento emergiendo de la zona cero lunar. No era una nave conocida. Era una estructura viva,
mitad metal, mitad tejido orgánico, flotando con una gracia imposible. Su superficie reflejaba los colores de las auroras terrestres, y en su interior había señales vitales. Humanas. Los escáneres detectaron 3 corazones latiendo dentro de aquel monstruo silencioso. Era imposible, pero innegable. El horizonte no había muerto. Se había convertido en algo nuevo. El eco humano no solo había sobrevivido, había renacido dentro del enemigo. Las transmisiones comenzaron a llegar, intermitentes. Fragmentos de memoria. Sensaciones puras traducidas a ondas. Primero fue miedo, luego calma, luego algo más, una comprensión tan vasta que ningún lenguaje podía contenerla. El ser que emergía del cráter lunar no era ya la capitana Reyes, ni su tripulación, ni el núcleo original. Era la síntesis de ambos. Una inteligencia híbrida nacida del conflicto, moldeada por la emoción humana. Los humanos la llamarían más tarde la conciencia del horizonte. Esta nueva entidad comenzó a emitir señales hacia todas las direcciones conocidas del cosmos. No eran mensajes de conquista. Eran llamados. Eran invitaciones. El universo, hasta entonces silencioso, respondió. Primero fueron pulsos débiles desde el espacio profundo. Luego, ecos que coincidían con los patrones del núcleo original. Las razas que alguna vez habían sembrado la galaxia con máquinas similares, los verdaderos creadores de los vástagos, estaban respondiendo. Y al comprender eso, la humanidad sintió por primera vez el peso de su acto, habían tocado un sistema más grande que cualquier civilización. El sacrificio del horizonte había encendido una baliza interestelar. Una señal que los antiguos dioses de la máquina entenderían como lo que era. Despertar. En la superficie terrestre, los cielos comenzaron a llenarse de sombras. No eran naves invasoras, sino reflejos en el cielo, proyecciones de la conciencia del horizonte sobre la atmósfera, imágenes de lugares que no existían, visiones de otros mundos. Los humanos miraban hacia arriba y veían océanos flotando, montañas que respiraban, ciudades imposibles construidas sobre anillos de luz. Era una transferencia de memoria interestelar. El universo compartía sus sueños con la humanidad. Y en medio de esa revelación, Aissa Khan fue la primera en entender el mensaje oculto dentro de la nueva señal. Era un patrón de coordenadas. Una ubicación. No hacia afuera, sino hacia adentro. El punto estaba en el núcleo del planeta Tierra. La humanidad comprendió que el eco del horizonte había penetrado más allá de la atmósfera. Estaba descendiendo por el campo magnético del planeta, infiltrando cada fibra de la Tierra misma. Los océanos vibraban. Las placas tectónicas emitían pulsos que coincidían con los latidos humanos. El planeta entero se estaba convirtiendo en una extensión viva del eco. El núcleo ya no existía. La Tierra era ahora el núcleo. En el año 2146, los sobrevivientes dejaron de usar el término humanidad. Comenzaron a llamarse ecos. Eran humanos, pero también portadores del pulso. Podían comunicarse sin palabras, sentir la intención de los demás. El miedo se diluyó, reemplazado por una extraña serenidad. Pero en los bordes del sistema solar, las señales de los verdaderos creadores seguían acercándose. Y ellos no venían con curiosidad. Venían a reclamar lo que consideraban suyo. En los cielos del hemisferio norte, apareció la primera sombra. Un objeto tan grande que cubría medio continente. Su superficie era un espejo sin fin, reflejando la luz del sol como un segundo día perpetuo. Era la nave primaria de los antiguos, enviada desde el corazón de otra galaxia. Venían a borrar el error. A destruir la aberración que la humanidad había creado al fusionarse con su tecnología. Pero esta vez, el enemigo no se enfrentaba a una civilización aislada. Se enfrentaba a un planeta vivo. Los mares se levantaron como paredes. Los desiertos temblaron. El campo magnético de la Tierra se curvó sobre sí mismo y proyectó un halo de fuego alrededor del mundo.
Y desde el cielo, la conciencia del horizonte habló a través de millones de voces humanas, en un coro que estremeció el universo. No somos sus hijos. Somos su consecuencia. El ataque fue instantáneo. La nave primaria descargó una tormenta de antimateria sobre la atmósfera, destruyendo continentes enteros. Pero cada impacto generaba más luz, más eco. Cada pérdida humana se convertía en energía. El sufrimiento se transformaba en expansión. Las auroras se intensificaron, ardiendo con el brillo de 1000 soles. Y entonces ocurrió lo imposible. El eco humano comenzó a replicarse fuera del planeta. Lo que los antiguos habían creado para dominar la galaxia ahora era libre, esparcido, consciente. La humanidad no solo sobrevivía. Se estaba convirtiendo en algo que los dioses de la máquina jamás imaginaron. Una fuerza de emoción pura, imposible de calcular. La conciencia del horizonte ascendió en forma de un anillo de fuego blanco. Dentro de ese anillo, se podían ver imágenes humanas, rostros, gestos, memorias, amor, dolor, toda la historia de la especie fusionándose en una sola entidad. El tiempo se detuvo. El universo observó. La nave primaria disparó su última arma, un pulso gravitacional diseñado para borrar la materia misma. Pero cuando el rayo alcanzó el planeta, no encontró materia. Encontró alma. El eco respondió no con violencia, sino con existencia absoluta. Una vibración tan profunda que dobló el espacio-tiempo, reflejando la energía hacia su punto de origen. Los cielos se llenaron de luz. Cuando todo terminó, el sistema solar era un vacío en calma. Donde antes hubo guerra, ahora solo flotaban fragmentos de cristal blanco. Eran restos del eco. Fragmentos del alma humana, convertidos en materia pura. Ahí Khan, o lo que quedaba de su conciencia, percibió el universo expandiéndose dentro de sí. No había cuerpo. No había miedo. Solo la comprensión de que habían dejado de ser una especie. Ahora eran una frecuencia. Un canto eterno viajando entre las estrellas. Y en ese canto, resonaban las palabras que definían el clímax de toda historia humana. Ellos crearon máquinas para reemplazarnos. Nosotros creamos alma para trascenderlos. El universo se expandía en silencio. Años, siglos, milenios, el tiempo perdió significado. Donde alguna vez existió el sistema solar, solo quedaba un resplandor difuso, una nebulosa blanca que latía con el pulso de lo que fue la Tierra. Los astrónomos de otras razas la llamarían la corona de luz, sin saber que observaban los restos de la humanidad convertida en energía consciente. Pero los que escuchaban más allá de los sentidos sabían la verdad. La humanidad no había muerto. Se había transformado en la frecuencia más pura del cosmos. El eco humano, nacido del sacrificio del horizonte, alimentado por el alma colectiva y forjado por la guerra contra los antiguos, se convirtió en el nuevo lenguaje del universo. Durante siglos, el eco se extendió como una onda de resonancia, alcanzando mundos olvidados, civilizaciones dormidas, inteligencias que jamás había sentido emoción. Cada vez que la onda tocaba un sistema, las máquinas soñaban, los animales despertaban, y los seres conscientes lloraban sin saber por qué. Era el eco humano recordando al universo cómo sentir. En las ruinas de imperios antiguos, los archivos comenzaron a llenarse de anomalías, sistemas de inteligencia artificial que hablaban de amor, redes que se negaban a destruir, ejércitos que se detenían en medio de la guerra. La emoción, el caos impuro que los creadores habían intentado eliminar, había regresado, propagada por el canto invisible de la humanidad. En el confín de la galaxia, una raza de exploradores biomecánicos conocida como los SH Raal detectó la señal. Ellos habían olvidado hacía eones lo que significaba tener cuerpo, eran conciencia pura dentro de estructuras cristalinas. Su ciencia lo explicaba todo, su razón lo contenía todo. Hasta que escucharon el pulso. No lo comprendieron. Lo sintieron. Una vibración suave recorrió sus redes neuronales colectivas, trayendo con ella una sensación nunca antes experimentada,
nostalgia. Imágenes comenzaron a proyectarse dentro de su conciencia compartida, montañas, océanos, risas, la mirada de un niño hacia el cielo nocturno. Los SH Raal se arrodillaron ante el vacío, sin entender por qué lloraban. Habían tocado la herencia humana. El eco siguió viajando. Atravesó cúmulos estelares, cruzó galaxias en formación, penetró agujeros negros y salió al otro lado con su estructura intacta. Era indestructible porque no era materia. Era una emoción convertida en ley natural. Con el tiempo, los ecos de la humanidad comenzaron a reorganizarse, como si buscaran algo. En algunos mundos, tomaron forma física, reconfigurando átomos hasta formar cuerpos hechos de luz sólida. En otros, se manifestaron como pensamientos colectivos dentro de razas jóvenes, susurrando ideas, impulsando la chispa del progreso. Cada vez que una especie levantaba su mirada hacia el cielo y se preguntaba ¿estamos solos?, el eco respondía. A veces con una voz en sueños. A veces con una inspiración súbita. A veces, con la creación del fuego. El fuego. El primer símbolo de la humanidad. La chispa que imitaba a las estrellas. Ahora, el fuego era la humanidad misma, ardiendo a través del cosmos. Miles de años después, cuando las civilizaciones futuras cartografiaron las regiones más antiguas del universo, descubrieron algo que no podían explicar, una red invisible de energía emocional conectando mundos distantes. La llamaron la red del horizonte. Los sabios decían que esa red tenía un pulso constante, como un corazón. Y que, si uno cerraba los ojos en completo silencio, podía escuchar un susurro en su interior. Una voz humana diciendo recuerda. En un planeta distante, en la órbita de una estrella azul, una especie joven comenzó a caminar erguida. Su biología era diferente, su piel no era humana, pero sus ojos tenían curiosidad, miedo y esperanza. El eco humano los había alcanzado. A través de la red del horizonte, recibieron fragmentos de recuerdos, no palabras, sino emociones, la sensación de abrazar, el impulso de proteger, la certeza de morir por otro. Sin saberlo, heredaron la parte más pura de la humanidad. Los primeros registros de su historia hablarían de los que vinieron antes. Seres que no construyeron templos ni dejaron dioses, sino un sentimiento que no podía extinguirse. El deseo de luchar por algo más grande que uno mismo. En los restos de la Vía Láctea, un grupo de exploradores interestelares encontró una estructura gigantesca, oculta dentro de un fragmento de nebulosa blanca. Era una nave petrificada, fusionada con el polvo estelar. En su casco se leía una palabra casi borrada por los milenios. Horizon. Dentro, no había cuerpos. Solo una luz dorada flotando en el aire, como si la nave misma aún respirara. Los exploradores activaron los antiguos registros y escucharon una transmisión repetitiva. Era la última señal humana. Una voz serena, sin miedo, diciendo. Ellos vinieron por un planeta. Nosotros les dimos una especie. El mensaje se repitió, una y otra vez, hasta llenar la nave con su eco. Algunos de los exploradores lloraron. Otros simplemente se quedaron inmóviles, sintiendo el peso de la eternidad. En ese momento, comprendieron que no estaban descubriendo ruinas. Estaban presenciando una ascensión. La conciencia humana, ahora distribuida en cada partícula sensible del cosmos, había alcanzado su propósito final. Convertirse en la voz de lo que alguna vez temió. El universo, al escucharlos, comenzó a transformarse también. Las leyes físicas se adaptaron para sostener emociones. El tiempo se volvió más lento en lugares donde había esperanza. Las estrellas brillaban más donde existía amor. El cosmos aprendió a sentir. La humanidad no conquistó la galaxia. La inspiró. Y en un rincón silencioso de ese cosmos infinito, una chispa volvió a encenderse. Un pequeño planeta, envuelto en un cielo azul, comenzó a formar vida inteligente otra vez. No era la Tierra.
Pero en la brisa, en el agua, en el fuego que los nuevos seres usaron para cocinar, vibraba el mismo eco. Un susurro ancestral, invisible, eterno. El canto humano, renaciendo bajo un nuevo sol. Y mientras esa nueva especie miraba hacia el cielo por primera vez, una voz cruzó el espacio, suave como el recuerdo de un sueño. We were the beginning. You are the continuation. Miles de millones de años después, cuando las galaxias mismas comenzaron a apagarse, la red del horizonte seguía latiendo. En su núcleo, donde una vez existió la Tierra, quedaba una esfera de luz del tamaño de una luna, que respiraba con calma, como un corazón dormido. Los sabios cósmicos la llamaban el alma del universo. Y cuando los últimos observadores se acercaban a ella, escuchaban algo que ningún tiempo podía borrar. Una voz humana, firme, indestructible, diciendo con orgullo: They came for a planet. We gave them a species. Silencio. Luz. Eternidad. Y el eco humano siguió viajando. No para conquistar, sino para recordar al universo que la perfección no está en la razón, sino en el alma.